got rhythm in my pocket, a place where I can stand, the mind to move away from a tried and true plan. Who says it is so anyway? The prophet, the thief. I've no need of your map to find myself a priest. It's all been decided, the history of love, the hammer and the nail, the hand in the glove. Lift your voices like sirens, like echoes in the black night of the universe. Do your part to be a heart that beats in time with the truth, and I will too sing it blue. Well, there's too many beaten down, ignored or written off. What happened to the gold in the rule? Did it stop? Not so fast, it'll outlast every tyrant with a stick. There's help for the helpless and healing for the sick. It's all been decided, the history of love, the hammer and the nail, the hand in the glove. Lift your voices like sirens, like echoes in the black night of the universe. And do your part to be a heart that beats in time with the truth, and I will too sing it blue. Of sitting on our hands is too great. Making plain our conviction isn't something that can wait. There's a bell in the distance and it's ringing like a clock. The hand of its melody sweeps the sound of its thought. Can you hear, can you see, can you hear, can you see? Are you free to believe, free to receive? Can you hear, can you see, can you hear, can you see? Are you free to believe, free to receive? 'Cause it's all been decided, the history of love, the hammer and the nail, the hand in the glove. Lift your voices like sirens, like echoes in the black night of the universe. And do your part to be a heart that beats in time with the truth, and I will too sing it blue. Do your part to be a heart that beats in time with the truth, and I will too sing it blue. Sing it blue, sing it blue, sing it blue. I got rhythm in my pocket, a place where I can stand, the mind to move away from a tried and true plan. Who says it is so anyway? The prophet, the thief. I've no need of your map to find myself a priest. It's all been decided, the history of love, the hammer and the nail, the hand in the glove. Lift your voices like sirens, like echoes in the black night of the universe. Do your part to be a heart that beats in time with the truth, and I will too sing it blue. Well, there's too many beaten down, ignored or written off. What happened to the gold in the rule? Did it stop? Not so fast, it'll outlast every tyrant with a stick. There's help for the helpless and
healing for the sick. It's all been decided. The history of love, the hammer and the nail, the hand and the glove. Lift your voices like sirens, like echoes in the black night of the universe. And do your part to be a heart that beats in time with the truth, and I will too sing it blue. Something that can wait. There's a bell in the distance and it's ringing like a clock. The hand of its melody sweeps the sound of its thought. Can you hear, can you see, can you hear, can you see? Are you free to believe, free to receive? Can you hear, can you see, can you hear, can you see? Are you free to believe, free to receive? Bien, pues vamos a dar inicio a la última actividad de este coloquio de doctorado del programa de matemática educativa. Y esta actividad es una mesa de diálogo en la que tenemos 6 invitados. Tenemos 3 invitadas egresadas de nuestro programa, del programa de doctorado, perdón, del programa de maestría y programa de doctorado, y tenemos 3 invitados que son como de casa, ¿sí? Entonces, egresadas de nuestro programa de doctorado tenemos a Angelina González, a Rebeca Flores, y egresada de nuestro programa de maestría a Claudia Gabriela. Y los invitados de casa son, por supuesto, María Trigueros, Ernesto Sánchez y Apolo Castañeda, a quienes les hemos propuesto reflexionar conjuntamente con nosotros en 3 preguntas. La primera de ellas es, ¿cómo se comienza una investigación en matemática educativa? La segunda es, ¿cuál es la señal que permite distinguir que la investigación se ha concluido y que tiene calidad? Y la tercera es, ¿qué pasos consideran que deben darse para transformar una investigación en un artículo? Entonces, para comenzar a responder estas preguntas, vamos a pedirle a Angelina que nos presente las respuestas que ha venido construyendo a partir de nuestra invitación. Gracias por aceptar y bienvenida de nuevo a tu casa, Angelina, te escuchamos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los que nos están acompañando, tanto aquí en Zoom como los que nos siguen desde Facebook. Bien, pues para dar respuesta a estas 3 preguntas que planteaba la doctora Benilde, me voy a ir por partes, voy a tratar de responder cada una de ellas sin extenderme demasiado. La primera pregunta que nos comentaban es, ¿cómo se comienza una investigación en matemática educativa? Yo creo que, al menos en el caso de muchos de los investigadores en matemática educativa que conozco y muchos de los estudiantes interesados en acercarse a la matemática educativa, una investigación empieza desde el deseo de contribuir de alguna forma a la educación. Yo creo que más allá de iniciar desde una idea, primero está este deseo de aportar algo. Uno ve una problemática y quiere cambiarlo, o al menos eso es en los primeros años cuando nosotros nos acercamos a la matemática educativa. Quizá después lo hacemos de manera mucho más sistemática o seguimos una receta o lo que nos ha funcionado, pero creo que el corazón de una investigación es eso, el deseo de contribuir de alguna manera. Esto creo que nos lleva a proponer una idea o a tener una idea y después le damos forma. Pero ¿cómo comienza la investigación? Bueno, se darán cuenta que tengo perro, va a participar más que yo, siempre lo hace. Les decía, creo que esto de la investigación como tal, después de tener la idea, entonces uno empieza a darle forma a lo que es la investigación. Desde la perspectiva de qué quiero preguntarme, cómo lo voy a responder y qué pasos voy a seguir para hacerlo. No creo que sea posible desarrollar una investigación sin este deseo que les mencionaba de contribuir.
Eso respecto a cómo comienza. Ahora uno ya empieza a desarrollar la investigación, a equivocarse en todas las fases, a regresarse, y en algún momento uno se plantea una pregunta de investigación, y esto me llevaría a la segunda pregunta que planteaba Benil, de cómo sé que terminé o que concluí con este trabajo, y sobre todo si este tiene calidad, ¿no? Sobre si concluí o no, si la investigación se ha terminado, yo creo que ahí es súper importante la pregunta que hemos planteado, porque una línea de investigación no va a tener fin. Si nosotros nos ponemos a ver en qué momento se detiene o en qué momento ya terminé, siempre vamos a encontrar algo más que investigar o otra perspectiva desde donde observarlo, algo que agregarle, un nuevo instrumento, una nueva técnica para responder la misma pregunta incluso. Creo que es súper importante por eso tener desde el principio preguntas de investigación muy bien delimitadas para entonces poder hacer una reflexión y preguntarnos, ¿esto ya lo puedo contestar? Si es así, en mi opinión, esa investigación ha concluido. No significa que la línea esté cerrada. Puede derivar en nuevas investigaciones, pero hasta ese punto, ese para mí es un parámetro para determinar si he terminado con este trabajo en particular. Ahora, para saber si tiene calidad, pues diversos autores manejan algunos parámetros, que si es la validez, la confiabilidad, si es transferible y demás criterios. Pero creo que algo que sería prioritario es determinar la coherencia entre el marco teórico, el marco metodológico, los resultados que estoy obteniendo y cómo los voy a analizar. Si podemos establecer cómo es que para cada una de estas partes de mi trabajo puedo establecer estas conexiones, creo que eso podría darnos un buen indicio de la calidad del mismo. Y respecto a la pregunta de qué pasos deben seguirse para transformar una investigación en un artículo, yo creo que aquí, más allá de cómo transformarlo, es cómo explotar las habilidades que a veces dejamos olvidadas. Por ejemplo, muchos de los que elegimos estar en matemática educativa tenemos una formación en ciencias exactas o, por ejemplo, en mi caso, en matemáticas aplicadas, y ahí nos enfocamos a desarrollar otras habilidades. En el momento de hacer esta transición a la matemática educativa, volver a escribir, volver a redactar, a plasmar una idea y que sea comprensible para aquellos a quienes queremos llevarla, creo que eso es algo complicado. Es algo difícil de llevar a cabo, sobre todo al momento de hacer una síntesis de las ideas que se desarrollaron en cada una de las fases del estudio que se desarrolló. En este caso, y ahí sí se sale a lo mejor un poquito de la pregunta, pero creo que es parte del alcance que debería de tener o que tiene este coloquio, y va dirigido hacia los estudiantes y sobre todo a aquellos que quizá aún no se adentran en la matemática educativa, pero que tienen ese deseo. Yo les sugeriría, y lo aprendí a la mala, que cuando lean, desde que estén empezando con su estado del arte, hagan fichas de lectura. Porque después, cuando uno tiene que llevarlo a un artículo, si no tienes este sistema de organización en lo que has consultado, lo que has leído, las recomendaciones que te han dado tus profesores o algunos otros colegas, tienes un mundo de información y no hay por dónde empezar para armar precisamente un artículo. Entonces yo lo que les sugeriría a los jóvenes que se están incorporando a la matemática educativa es justo esto. Tengan un sistema, hagan fichas de lectura, organicen toda la información desde un inicio, y creo que esto les va a ayudar muchísimo a llevar el estudio que están realizando al papel y que pueda ser socializado y contribuir un poquito más en esta disciplina. Por mi parte, hasta el momento creo que sería todo. No sé si
esté omitiendo alguna cuestión. Muy bien, muchas gracias, Angelina. Seguramente si después quieres comentar algo, podrás hacerlo. Gracias. Gracias a ti. Rebeca, ¿estás lista? Rebeca, Sí. no. Perfecto. Adelante, Rebeca, te escuchamos. Si me permiten compartir pantalla. Adelante, por favor. No puedo compartir pantalla. Tienen que dejar de compartirla. Hay alguien compartiendo, ¿no? Claudia Gabriela, ¿puedes permitirle el espacio para compartir? Sí, claro, es que me había mencionado esta Leti que la dejara así. No sé si vaya a haber algún problema. Hay un conflicto de interés aquí, ¿verdad? Sí, ¿Qué me parece hacemos? que por eso nos pidió que desde un principio compartiéramos pantalla. Pero vamos a... No Entonces, tengo problema en Sí, solo... comparte, ¿no? Deja de compartir, Claudia, por favor. ok, claro. Listo. Sí, ahora sí, Rebeca. Ok, buenas tardes a todos, noches ya. Pues agradezco la invitación y voy a comenzar a comentar un poco sobre la primera pregunta. Esto tiene que ver con pues varios aspectos que puedo identificar y tiene que ver pues mucho con la experiencia docente. La mayoría de nosotros que nos formamos en el posgrado somos docentes, entonces la experiencia que tenemos incluye elementos que a lo largo de la formación nos hacen de alguna manera darnos cuenta de dificultades, necesidades y ya sea elaborar materiales o pertenecer a grupos de trabajo desde el lugar en el que nos desempeñamos. Sin embargo, la inclusión en el posgrado también nos hace revisar literatura especializada, conocer sobre métodos y técnicas y búsquedas de literatura, pero también nos planteamos el cómo hacerlo y qué tan especializado va a ser cuando comienzas una investigación. En ese sentido, es necesario involucrarse poco a poco en una línea de investigación, conocer el sustento teórico que tiene, los constructos, las metodologías, es decir, hay elementos que se van incorporando en esa formación en la cual nos vamos involucrando y al mismo tiempo vamos conociendo también grupos de investigación que están asociados a ese tópico de nuestro interés, que pueden ser cercanos o lejanos, es decir, comunidades que estén en Latinoamérica, en Europa, Norteamérica, y es importante también empezar a buscar ser parte de ese grupo y asumir una postura. Todo esto, por supuesto, se gesta con pues, las participaciones en congresos, las colaboraciones en proyectos, involucrarse en distintas actividades que poco a poco nos dan cuenta de cómo se puede gestar la investigación, como lo señalaba Angelina, tener muy clara la pregunta de investigación y comenzar a delimitar es importante. Con el paso del tiempo uno se da cuenta de eso, sobre todo cuando tienes mucha información y no sabes si lo que estás pensando o proyectando es suficiente, si te hace falta y qué te permite empezar a cerrar aquellas dudas e inquietudes. Participar en los congresos locales, nacionales, internacionales, pero empezar a hacerlo, compartir con otros colegas, divulgarlo, y poco a poco uno se da cuenta que aparecen preguntas primarias, o sea, la pregunta de investigación asociada a preguntas secundarias, se da cuenta uno de la naturaleza del estudio, si solo es teórico, si incluye un diseño, si vas a implementar, todo eso, conforme lo vayas presentando y discutiendo con los colegas, te permiten ir concretando la investigación. Esto puedo decir a grosso modo. En relación a la segunda pregunta, bueno, cuesta trabajo hablar de que sea una sola señal. Es decir, no podemos pensar que hay una sola señal respecto a
a cómo presentar los resultados de la investigación. Es importante pensar en cortes y hablo de distintos cortes. Haces un primer corte porque necesitas cerrar para, digamos, obtener tu grado, pero también te das cuenta que seguramente te quedaste con cosas pendientes a concretar. En ese sentido, bueno, identifico que es importante en esa revisión que se hace identificar si el tópico de tu interés es ampliamente estudiado, es de los menos estudiados, cuestionar un poco por qué algunos tópicos que son ampliamente estudiados no tienen tantas contribuciones o cómo podría aportar o contribuir tu investigación. En el centro he colocado aspectos de lo que no podrían ayudar a distinguir que la investigación se ha concluido y que tenga calidad. Si existe una inconsistencia entre la teoría y el problema junto con el tratamiento que se ha hecho, pues claramente nos damos cuenta que está incompleto. Si hay una limitación en la interpretación y el análisis de los datos, también nos daríamos cuenta conforme se fuera exponiendo y presentando. ¿Qué peligros podríamos encontrar? Bueno, que se tengan ambiciones infundadas, es decir, que haya una pregunta tan amplia que no se pueda atender o que los resultados no den cuenta de que es posible atender. Que también esas fundamentaciones sean poco coherentes, que se tenga desconocimiento de principios metodológicos básicos o que haya insuficiencia en las categorías de análisis que se han gestado. Bueno, entonces, ¿qué podría ayudarte? Bueno, que tengas una amplia revisión de esa literatura. Es decir, entre más profunda sea la revisión, te puedes dar cuenta del saber que estás desarrollando, la profundidad que tiene, las orientaciones que tiene, hacia dónde se ha enfocado más, a las dificultades, a concebir marcos teóricos. Por otro lado, hay aspectos en la literatura que señalan cómo darse cuenta si es una investigación de calidad. Bueno, si es original, novedosa, si aporta información, también darse cuenta de cómo contribuye, si esos resultados que se encontraron no están reportados en la literatura o si esos resultados coinciden con otros autores, por lo que se pueden validar, la coherencia, el rigor y la precisión, si esos fundamentos teóricos, estamos pensando que se desarrolla un solo marco y no un marco conceptual, un marco teórico, bueno, se tienen que apegar esos fundamentos a lo que esa postura teórica tiene. Si esas categorías de análisis se encuentran muy bien fundamentadas, es decir, no se encuentran inconsistencias, si se oferta un nuevo punto de vista, si hay claridad y es pertinente para la comunidad y lo valida. Y esto está, por supuesto, tomado de la mano de esas decisiones que a lo largo del desarrollo de la investigación se van haciendo. Y esto yo lo vi presente en estos 3 días en las investigaciones que han sido propuestas. Finalmente, respecto a las investigaciones, cómo convertirlas en un artículo de investigación, pues por supuesto es importante también conocer varios elementos que en las revistas podemos encontrar. Tiene que depender de qué tipo de revista queremos publicar, el alcance de la revista, si está en inglés, en español o en otro idioma, las características de los artículos que se publican en esa revista, leer artículos publicados ya en esa revista y entonces comenzar a decidir qué de la tesis se puede publicar. Si se coloca la revisión de la literatura, si son los resultados, si es la metodología o si es un conjunto de esos 3 elementos. Bueno, coloqué un esquema donde habla de aspectos que pueden ser considerados a grosso modo en algunas de las revistas que ustedes conocen: el título, los autores, las palabras clave, el resumen, abstract, la introducción, la metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones, referencias, agradecimientos o anexos. Todos estos elementos son importantes. No obstante,
nos preguntamos, ¿qué escribo primero? ¿Qué escribo al final? Algunas partes van a ser más importantes que otras, y cuál es la relación que guardan las componentes del artículo. En particular, bueno, destaco algunas componentes que son necesarias de considerar, porque hay secciones que se vuelven más importantes, pero por la estructura del artículo. En particular, bueno, que la introducción debe capturar la atención del lector y es una de las últimas partes que se escribe. Luego, que en particular la metodología se tiene que denotar minuciosamente cómo se ha realizado el estudio. En particular, bueno, se incluyen elementos sobre el diseño, la población, las técnicas aplicadas para recoger la información, y podría permitir a otros investigadores determinar esa confiabilidad y validez del estudio para poder reproducirlo, duplicarlo, si es que se quisiera y si es que el estudio lo permite. También otro elemento a considerar es los resultados, que es mostrar esos hallazgos significativos y consistentes y nuevos productos del análisis, junto con esas evidencias que apoyan tales resultados y que pueden explicarse mediante tablas, figuras, textos. Entonces, por otro lado, junto con los resultados también está la discusión, la cual es una sección importante y compleja, como lo señala la literatura, porque hay que interpretar los hallazgos en relación con otros estudios y argumentar la validez de la investigación. Adicional a ello, también se señala que es importante aceptar las debilidades del estudio y hay que reconocerlas junto con los alcances, las limitaciones. Todo esto puede dar cuenta de cómo podría armarse el artículo. Por supuesto, no es la única línea a seguir, pero sí podría enmarcarse en estos elementos, repito, pensando mucho en el tipo de revista donde se quiere publicar y si se quiere resaltar algún elemento muy particular de la tesis. Por otro lado, bueno, que el título también incluya palabras clave que están colocadas y que juegan un rol importante en el artículo. Hasta aquí sería mi participación. Muchas gracias, Rebeca, por aportarnos este panorama. Claudia, Gabriela, ¿estás lista? Sí, voy a compartir pantalla. Ok, ahí pueden ver mi pantalla ya. Sí, la vemos muy bien. Ok, perfecto. Bueno, pues buenas noches. Agradezco mucho que me hayan invitado a participar en este coloquio de doctorado en matemática educativa. Bueno, voy a comenzar con las preguntas. La primera pregunta, como ya bien saben, es cómo se comienza una investigación en matemática educativa. Pienso que generalmente la respuesta a esta pregunta tiene su origen en la respuesta a otra pregunta, que es ¿cuál fue el motivo para estudiar un doctorado en matemática educativa? Cuando nosotros queremos responder esta segunda pregunta, emergen gustos, preocupaciones, conflictos, influencias, experiencias, entre otros, de las matemáticas en un medio escolar. Y es justo ahí en donde se comienza a diseñar una investigación. A partir de estos gustos y estas propuestas que tenemos, comienza un proceso de esbozo de lo que se podría investigar. Este esbozo va tomando forma a través de la revisión bibliográfica, la cual, como mencionan mis compañeras, es de suma importancia, ya que es ahí en donde podemos ser conscientes de la pertinencia de nuestras ideas y de nuestras propuestas. Podemos observar qué ya se hizo, cómo se hizo, en dónde se hizo, quién lo hizo, etc. Pero también son importantes las reuniones que tenemos con nuestros directores de tesis, las presentaciones en congresos, seminarios, grupos de investigación, entre otros. Dentro de esta etapa de revisión bibliográfica y presentaciones, el desarrollo de la tesis puede tomar diferentes direcciones, es decir,
Puede ser una tesis en donde la parte experimental sea el foco y se elige una o varias teorías por su pertinencia para sustentar la investigación. Puede ser una tesis teórica principalmente, en donde se diseñan elementos teóricos o se decide expandir o proponer nuevas teorías. O puede ser una tesis teórico-experimental, es decir, se propone una experimentación, pero la teoría que se elige tal vez no es lo suficiente para lo que se desea hacer o no responde a las preguntas de investigación, y por esta razón el doctorando tiene la necesidad de expandir o proponer una teoría nueva. Y que creo que por ahí fue alguno de los doctorandos que estuvieron exponiendo durante estos días. Me parece que hubo por ahí algunos que están en esta situación. Bueno, la búsqueda de información, el intercambio de ideas con otras personas nos lleva a retomar esos gustos, esas propuestas que habían emergido en un principio e irlas moldeando de tal manera que la investigación no solo vaya tomando forma, sino también pueda llegar a ser un aporte importante en esta área. Bueno, en realidad eso es lo que más o menos estructuré para la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, que es ¿cuál es la señal que permite distinguir que la investigación se ha concluido y que tiene calidad? Bueno, yo creo que esta pregunta es realmente complicada de responder cuando uno está dentro del doctorado. En primer lugar, porque uno deja de ser objetivo con respecto al trabajo de tesis que está realizando. Cuando uno está dentro del doctorado, dedican casi 24 horas a ella. Y digo casi 24 horas porque aunque uno esté durmiendo o de vacaciones o haciendo cualquier otra actividad, uno jamás deja de pensar en la tesis, en lo que falta, en lo que sobra, en lo que se tiene que hacer, en lo que no se hizo, etc. Es por eso que la tesis para el doctorando tiene todo el sentido del mundo e inclusive muchas veces creemos que es de súper alta calidad, que es súper innovador, pero esto no siempre es así para los demás. Por esta razón es la importancia de las presentaciones en coloquios, en seminarios, grupos de investigación, con amigos del mismo doctorado, es más, hasta con la familia, porque solo así podemos ser conscientes de lo que no estamos viendo en nuestro trabajo de investigación. Si los demás perciben nuestro trabajo de investigación como un trabajo interesante, nuevo, bien planteado, congruente, si nuestras hipótesis son adecuadas, si las preguntas de investigación son adecuadas con el trabajo que hemos estado realizando e inclusive si el título de la tesis es coherente con lo que se está realizando o no lo es. En pocas palabras, la retroalimentación que obtengamos nos va a ir diciendo y nos va a ir guiando si nuestro trabajo de investigación es sólido, interesante y de buena calidad o hace falta mucho más trabajo. Todo esto que mencioné en general tiene que ver más con la calidad del trabajo, pero ¿cómo sabemos cuando debemos concluir la tesis? Bueno, aquí hay varios aspectos que pienso que deben ser considerados. En primer lugar, no sé, podemos enfocarnos en algunas señales del trabajo de tesis que nos indican que a lo mejor estamos por finalizar esta investigación. Una señal puede ser cuando la estructura de la tesis es sólida y va guiando al lector a lo largo del trabajo de tal forma que muestra que la investigación es clara y congruente. Otras señales son cuando la hipótesis o las hipótesis que se plantearon ya fueron confirmadas o rechazadas, o cuando las preguntas de investigación ya fueron respondidas, cuando se alcanzan también los objetivos que se plantearon a lo largo de la tesis. Estas son señales que podemos ir viendo y que nos indican que estamos alcanzando el final. Pienso, bueno, estas son algunas señales que tienen que ver con la parte académica. Sin embargo, hay una señal que es poco mencionada porque no tiene que ver con la calidad de la tesis, pero que es una situación que tiene muchísimo peso y es el término de la beca. La beca se termina y es en general, esa es la primera señal en la que uno tiene que decir esta tesis tiene que ir llegando o acercándose al final, porque
muchas veces diría, no, eso no importa mucho, pero creo que definitivamente el término de la beca es un peso tremendo también para los doctorandos, porque ya no van a recibir ese apoyo económico, porque tienen que seguir, porque tienen que conseguir un trabajo, porque tienen que regresar a sus trabajos en caso de que estén en permiso, etc. Entonces creo que este último punto también es un punto fundamental y una señal que nos dice es momento de que vaya terminando la tesis. Y bueno, finalmente, la última pregunta, que es, ¿qué pasos consideran que deben darse para transformar una investigación en un artículo de investigación? Creo que mi compañera Rebeca dio prácticamente esta pregunta muy detallada, con mucho detalle. Yo voy a hablar un poquito más en general. Pienso que las primeras cosas que se deben hacer cuando se quiere publicar un artículo de investigación del trabajo de tesis es que de forma objetiva lo pueden publicar, mejor se tres, eso que el doctorando, el que tiene que ver, pueden salir de ese trabajo de investigación. Ver después qué revistas son las adecuadas a esa información que tenemos, a esa investigación que realizamos. Una vez que se tienen las revistas en las que se quiere publicar, es fundamental leer muchos artículos que se hayan publicado en esas revistas, artículos similares, para poder observar la estructura en la que fueron redactados y tratar de seguir estructuras que sean claras y que funcionen bien. Y bueno, en realidad esa sería mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia Gabriela. Gracias. Nos dio mucho gusto ver la revista Educación Matemática por ahí. Sí, por supuesto. Sí, ahí en primer lugar. Punto extra. En primer lugar. María, ¿quieres seguir? Sí, yo no tengo un PowerPoint, o sea, yo pensé esto como más como un diálogo entre nosotros y por eso no hice un PowerPoint. Además, bueno, también como quienes me han precedido, quiero dar las gracias a los organizadores de este coloquio por invitarme a participar en esta mesa de diálogo y también quiero decir que ya las personas que me antecedieron, que son o exalumnas o alumnas actuales de alguno de los programas de matemática educativa de CICATA, pues hicieron un trabajo muy bueno y entonces ya nos robaron muchas de las ideas, lo cual habla muy bien del programa porque se ve que aprendieron muy bien. Entonces, no quisiera repetir demasiado, algunas cosas las voy a repetir, pero desde el punto de vista, para que sea diferente también, desde el punto de vista de lo que uno ya con experiencia como investigador encuentra al revisar artículos de otras personas, que es parte de la tarea que hacemos cotidianamente. Entonces, yo podría hacer como un poco un acercamiento hacia cuáles son los problemas que más encontramos cuando hacemos revisión de artículos y esto pues me permite abordar lo que han dicho mis compañeras que me antecedieron con un punto de vista un poco distinto, porque si no nos repetimos y creo que no tiene mucho sentido. Bueno, primero que nada, pensando en las preguntas, ¿cómo se comienza una investigación en matemática educativa? Pues ya se dijo de distintas maneras cuáles pueden ser los puntos de partida. Pero yo creo que lo que conviene subrayar es que lo más importante para empezar una investigación
es tener una pregunta de investigación que nos interese, que tengamos accesibles los métodos o los medios más bien para poder acercarnos a ella y resolverla de alguna manera, o sea, poder encontrar cuáles serían los métodos más adecuados para acercarse, por ejemplo, a un experimento con estudiantes. Pero hay muchos tipos de investigación, porque como ya también lo dijeron, la investigación puede ser experimental, la investigación puede ser documental, un análisis de literatura o una revisión crítica de literatura o una revisión histórica, entonces puede ser un ensayo también, puede ser un ensayo teórico cuando se hacen aportaciones sobre una teoría o cuando uno quiere usar una teoría, pero para como expulgarle por dentro y ver qué otras cosas pueden añadirse a la teoría o puede criticarse también la teoría, además de los trabajos en los que siempre pensamos primero, que son las preguntas que nos llevan a un análisis experimental de una situación que, como ya dijeron bien, normalmente está relacionada con la enseñanza de algún concepto o con el aprendizaje del concepto. Pero muchas de estas investigaciones también, aunque sean experimentales, implican hacer un estudio histórico o un sustento teórico que vaya como más allá de explicar un marco teórico específico, sino que a veces hace falta usar elementos de otro marco teórico. Y lo que yo he visto en muchas investigaciones es que lo que normalmente nos indica que quien escribe el artículo es novato, digamos, o son sus primeros artículos, tienen que ver con la forma de estructurar el artículo, más allá de las partes que mencionó, creo que fue Rebeca, más allá de eso que esas partes debe tener, pero que haya una estructura lógica entre el problema, cómo se entra al problema, quién ha entrado al problema y cómo, y en qué se distingue la investigación que se está haciendo de las investigaciones anteriores, y ser muy cuidadosos, no solo con el respecto de la estructura, sino con la coherencia entre las distintas partes de esa estructura. Entonces, bueno, pues para mí esa es la manera como se empieza una investigación, y ciertamente el problema puede ser, por ejemplo, una revisión de textos. ¿Cómo abordan los textos un concepto? Por ejemplo, el concepto de función, que pude oír la presentación de Gustavo, o puede ser el análisis histórico de cómo se ha abordado el concepto de función o cómo se fue desarrollando, o puede ser cómo lo presentan actualmente los libros de texto y cómo se compara eso con la literatura en la que se usan esos libros de textos, pero para enseñar, y qué problemas pueden presentar o qué aciertos presentan. Pero ciertamente cualquier investigación que se hace, no importa cuál, debe estar sustentada por un marco teórico que sea coherente con la pregunta de investigación. O sea, lo primero, antes de la pregunta de investigación, es contar con un marco teórico, porque el marco teórico determina el tipo de preguntas de investigación que se puede plantear. Por ejemplo, con la teoría POE, que es la que yo uso, y también escuchamos a Gustavo hablar de ella, en la teoría POE es una teoría cognitiva. Lo que queremos responder normalmente es una pregunta del tipo: ¿cómo se aprende tal idea matemática, tal concepto, tal tema? Y ese tipo de pregunta no se puede responder desde el punto de vista de otro marco teórico. Entonces, es el marco teórico el que determina la pregunta de investigación, y no solo la pregunta de investigación, sino también la metodología de la investigación, porque si queremos averiguar cómo los estudiantes aprenden un concepto, no podemos diseñar una metodología que tenga que ver con el análisis de un libro de texto, por ejemplo, aunque pudiera entrar, pero lo principal es tratar de experimentar con estudiantes cómo es que se acercan a los conceptos matemáticos y qué
hacen y cómo diseñan la metodología para poderse acercar a cómo los estudiantes aprenden ese tipo de concepto o ese tema. Entonces, por ejemplo, pues determinar si uno quiere hacer un estudio muy grande en donde entran se pueden considerar las relaciones entre conceptos y no un concepto muy específico y muy a profundidad. Entonces, la metodología que vamos a seguir es diferente y el tipo de preguntas que van a contener o el tipo de estrategias que van a contener nuestros instrumentos de investigación, que eso casi no lo mencionaron, es muy importante. O sea, los instrumentos de investigación tienen que ser necesariamente también congruentes con la teoría. Cada teoría permite acercarse al fenómeno de distinta manera y puede ser a lo mejor una pregunta bastante similar, pero el acercamiento dado por el marco teórico y por la metodología puede ser completamente diferente. Una vez que ya se hace el estudio, una señal que permite distinguir que la investigación se ha concluido. Bueno, hay diferentes tipos de señales, según yo, y quiero mencionar lo que no han mencionado. Obviamente tenemos que haber respondido de alguna manera a la pregunta de investigación, pero hay preguntas de investigación muy amplias que permiten distintos tipos de acercamiento dentro de una misma teoría y distinto tipo de respuestas. Y a veces, sobre todo cuando somos estudiantes, queremos abarcar demasiado, o sea, queremos verdaderamente explicar el mundo completo de la educación, y eso no es posible ni en una tesis y menos aún en un artículo de investigación. De una tesis de doctorado normalmente surgen 2 o hasta 3 artículos de investigación. Entonces, pues a veces el asesor nos dice, pues ya hasta aquí estuvo bueno, porque tampoco vas a componer el mundo, ¿no? Tienes que graduarte primero, ¿no? Y ya después puedes seguir componiendo el mundo, pero tienes que ponerle un fin a esto. Entonces, a veces la decisión viene de que a lo mejor estamos enredando mucho el problema y hay que delimitar mejor hasta dónde queremos llegar y qué es exacto lo que queremos contestar si nuestras preguntas de investigación eran demasiado amplias, a lo mejor para un artículo, y entonces proceder a estructurar el artículo y poner todas las baterías, digamos, en esa pregunta o en ese aspecto para poderlo desarrollar en unas cuantas páginas, porque hay que considerar también que actualmente la mayoría de las revistas han limitado mucho el número de páginas que se pueden usar en un artículo. Entonces uno quiere platicar todo lo que hizo, pero no se puede porque no alcanzan las páginas. Entonces eso también hay que delimitarlo con mucha claridad. Y eso es lo que permite, respondiendo a la tercera pregunta también, eso es lo que permite transformar la investigación que hicimos por cualquier razón que hayamos querido o que hayamos necesitado, en un artículo de investigación. Entre lo que yo reviso, casi siempre me mandan cosas de corte cognitivo y de universidad, aunque también hago cosas de tecnología en primaria y algunas otras cosas, pero normalmente lo que yo encuentro que tienen los autores mucha dificultad, además de la estructuración de la tesis, es de explicar los resultados en términos del marco teórico. Hay mucha tendencia a que ya tengo los resultados de mi experimento o de mi lectura del libro, de los libros de texto o de la comparación que quiero hacer. Y entonces ahora los platico y pongo ejemplos y ya, ¿no? Y se olvidan en ese momento del marco teórico. Entonces, ni regresan tampoco a los instrumentos de investigación. Generalmente, los instrumentos de investigación en la metodología se deben explicar también en términos del marco teórico. ¿Qué es lo que se quiere ver con tal pregunta? ¿Qué es lo que se puede ver con tal otra? En términos del marco teórico. Y una vez que se tiene eso, pues a la hora de hacer el discurso, digamos, o la descripción de los resultados, es muy conveniente
ser conscientes de que lo que estamos explicando de verdad está especificado en los datos que mostramos. Muchas veces encontramos que ponen evidencia de lo que se encontró en el experimento y la explicación de la evidencia no coincide con lo que están mostrando como parte de la evidencia que están dando, y tampoco está explicado o está fundamentado, más que explicado, fundamentado, utilizando el marco teórico elegido para la investigación. Una vez que se tienen los resultados y si están bien explicados, la discusión de la que hablaban también puede ser no tan difícil de hacer porque ya está todo dicho con mucho detalle y con una buena profundidad teórica. Entonces, la discusión recoge los principales elementos que surgen de los resultados y permite ir a como un nivel más arribita de análisis, en el que, o sea, un nivel de análisis un poco más general, en el que vemos críticamente nuestros resultados y podemos delimitar con mucha claridad cuál es realmente la contribución del artículo, que no necesariamente es la contribución de la tesis, digamos, sino que esa investigación en particular que estoy reportando de esa manera, ¿en qué contribuye a la literatura? Contribuye en ampliar un poco la información que se tiene sobre el conocimiento, digamos, no sé, de cómo se aprenden las fracciones, o contribuye o da una nueva visión de cómo estudiar, por ejemplo, el papel del maestro que usa la tecnología en su clase y cómo maneja la tecnología conjuntamente con las necesidades de los alumnos. O puede ser una cosa mucho más particular. Y sí, como dijeron antes, sí conviene regresar a la literatura que se ha revisado y comparar con lo que se ha hecho, pero aunque la contribución sea pequeña, esto añade un puntito más o va a más profundidad sobre la comprensión de cómo los estudiantes trabajan las fracciones o cómo los maestros suelen enseñar las fracciones. Eso se debe delimitar muy concretamente en la discusión y en las conclusiones, pues ya nada más resumir. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias otra vez. Gracias. Ernesto. Me pasé un poco, perdón. No te preocupes, porque me tocó a mí, no a Mario, ¿sí, no? No, no es cierto. Es broma. Bueno, ¿puedo compartir pantalla? Sí, por supuesto. ¿Ya se ve por ahí? Sí, ¿verdad? Sí. Déjenme poner forma de pantalla. Nada más que mi máquina está bastante lenta, pero bueno, Ya. pues buenas noches a todos. También yo quiero agradecer la distinción que recibí al haberme invitado y bueno, pues traté de hacer la tarea y entonces afortunadamente me vino ahí algunas ideas un poco más generales de lo que han dicho mis compañeras y pero claro, muchas de las cuestiones que han expresado anteriormente, pues son como muestran que hay experiencia y que en torno al problema de la investigación. Siempre en este tipo de preguntas siempre hay como una posición digamos, filosófica de fondo que mueve a las respuestas. Y en este caso, pues yo voy a decir lo siguiente. ¿Cómo se comienza una investigación en matemática educativa? Igual que la compañera, creo, Claudia, voy a cambiar de pregunta, digamos. Si me permite, la pregunta es la siguiente. ¿Qué debe aceptar un aspirante que pretende iniciar una investigación? Bueno, en mi opinión, lo primero que debe de aceptar son los términos de este principio. Esto, yo digo, cuando digo se debe, lo digo desde una posición.
no quiero descalificar si hay una posición diferente, porque la hay y son diferentes y son respetables. Cuando digo se debe, no quiero decir ustedes deben siempre seguir eso, sino que es como desde mi perspectiva, desde mi posición se debe. Y por supuesto respeto otras posiciones. Lo primero, el primer término de este argumento es la investigación es una actividad para producir conocimientos. Creo que es algo que es muy importante saber que uno investiga para producir conocimientos, no para hacer una propuesta didáctica, no para hacer un software, no para hacer cosas así que son como otro tipo de productos muy valiosos, pero generalmente las investigaciones en educación matemática o en matemática educativa van a producir conocimientos didácticos, ¿no? La producción de conocimientos es una empresa social. O sea, los conocimientos no son producto de una mente, de una sola mente. Es una empresa social. Eso es muy importante concebirlo por muchas razones que espero que pueda dar más adelante. Por lo tanto, la investigación es una actividad social. Una actividad social quiere decir que la investigación no es la investigación de un estudiante o de un sujeto aislado, sino es la investigación de una comunidad, de un grupo social, en donde ese grupo contribuye a que esa investigación se realice. Digamos, no somos Robinson Crusoe, aislados en una isla, valga la redundancia, haciendo una investigación, ¿no? Sino estamos parte de un grupo social y bueno, vamos a ver qué. Una vez aceptado, si se acepta lo anterior, conviene que se comprenda lo siguiente. Hay muchos fenómenos de enseñanza-aprendizaje de la matemática que aún no se conocen o no se comprenden. Ajá. 2. Para develarlos y comprenderlos es necesario estudiarlos empíricamente. 3. Los conocimientos o explicaciones de tales fenómenos deben ser validados mediante criterios y procedimientos socialmente compartidos. Y 4. Hay comunidades de investigación cuyo objetivo es producir conocimientos y explicaciones de tales fenómenos, puntos 1 y 2, y acuerdan criterios de validación, punto 3. Creo que estas proposiciones es importante, digamos, que los estudiantes las acepten, digamos, las entiendan, porque sí pueden marcar la dirección que van a dar a su investigación. Pero todavía no respondo cómo se comienza una investigación en matemática educativa. He respondido otras preguntas, pero no la que se me hace. Bueno, desde una perspectiva práctica, un aspirante está listo para comenzar una investigación cuando, 1, se matricula en un programa de doctorado, acepta principios y normas vigentes en la institución, por ejemplo, tener un título, pasar exámenes de admisión o entrevistas, presentar un anteproyecto, etc. También consigue acordar un tema de investigación con el que será su director. Es una negociación. O sea, el estudiante no es nada más el único que tiene que concebir un tema o concebir un problema, sino tiene que negociarlo con el que va a ser su director. Y luego también se compromete a seguir ciertas pautas y a realizar cierto tipo de tareas. Si estos 3 puntos se cumplen, el estudiante está listo para comenzar una investigación. Aquí en estos tres puntos, quiero enfatizar que son puntos que están ligados con lo anterior porque son consecuencia de pensar que una investigación es una empresa social. Y los conocimientos son resultados sociales. Con la guía del director, lo subrayo porque es importante este papel, el estudiante comienza a elaborar su proyecto. Esto implica identificar el objeto de estudio y un problema o problemática de una comunidad en la cual se puede avanzar con una pregunta del estudiante. O sea, hay que distinguir que el problema o problemática no es un problema personal, no es un problema que yo me encontré en el aula con que hay un problema con los estudiantes. El problema, para que sea de investigación, es un problema que está planteado por la comunidad. Ajá. Y
el estudiante, con base en su experiencia y lo que él a lo mejor se hace una pregunta particular, pero la tiene que inscribir dentro de un problema de una comunidad de investigadores. Si no hay manera de que una pregunta quepa dentro de una problemática de una comunidad de investigación, pues probablemente el problema no es propiamente un problema de didáctica en el sentido, digamos, en que lo estoy tratando de plantear. Para hacer lo anterior, el estudiante debe leer literatura del tema elegido e ir identificando la comunidad en la que se ubica. Aquí coincido mucho con las anteriores exposiciones acerca de digamos, de las pautas que hay que seguir. Entre ellos, la lectura de la literatura es importante, pero que se entienda que la literatura son montañas y montañas de artículos. Entonces, se necesitan algunas estrategias heurísticas para ir reduciendo esa cantidad que no se va a poder revisar, ¿no? Entonces, una de esas heurísticas es ir tratando de identificar una comunidad. ¿Cómo se identifica una comunidad? Pues uno va identificando líderes, por ejemplo, líderes, y luego con quiénes se juntan esos líderes y qué es lo que están produciendo, etcétera. Y así uno va identificando a la comunidad, y entonces ya cuando, de alguna manera eso hace que se reduce mucho la montaña de literatura que hay. Es muy necesario hacerlo porque una revisión exhaustiva es muy complicado. Bueno, también estudiar alguna o algunas teorías que le permitan construir un marco para su proyecto. Conocer los métodos para tener datos acerca de su objeto de estudio. Esto ya lo había mencionado María, digamos, yo lo digo de paso, es importante, ¿verdad? Y bueno, ya me paso a la segunda pregunta. ¿Cuál es la señal que permite distinguir que la investigación se ha concluido? La separo en dos preguntas. La primera, ¿cuándo se ha concluido? Y la segunda va a ser la de calidad, ¿no? Y entonces yo tengo una visión muy pragmática, muy práctica, que dice, una investigación se ha concluido cuando se ha recorrido un ciclo investigativo y se ha escrito el informe correspondiente. Identificar un problema y formular una pregunta, alcanzar un cierto nivel de conocimiento de la literatura pertinente, formular y llevar a cabo un plan para obtener datos, analizar los datos, lo cual implica un marco interpretativo y obtener resultados y conclusiones. Si ya se dio un ciclo al menos, porque una investigación puede tener varios ciclos de estos. Esto lo debemos de poner en un círculo que es como con flechitas, pero yo no tuve tiempo de hacer el dibujo, pero se entiende, ¿no? Y en la escritura del informe no es una cuestión secundaria, ¿no? O algunas veces uno les pregunta a los estudiantes, oye, ¿cómo haces? No, pues ya casi terminé, ya nada más me falta escribir la tesis. Y dices, no, pues ya, uno dice, yo creo que estás empezando, no estás terminando. ¿Por qué? Porque se le da mucha énfasis, y está bien que se le dé el énfasis porque lo tiene, al círculo investigativo, a identificar el problema, a alcanzar un cierto nivel de conocimiento, a formular y llevar a cabo el plan, etcétera, y se descuida la escritura. Pero la escritura debe estar entrelazada en el círculo, de tal manera que al terminar y obtener ciertas conclusiones, ya realmente escribir el informe sea algo, si no automático, por lo menos no que te lleve 1 año o 2 años en hacerlo, ¿no? 1 año todavía es a veces razonable, por supuesto, pero a veces no es suficiente. Bueno, ahora la otra pregunta, ¿cuál es la señal que permite distinguir que la investigación tiene calidad? Bueno, hay ciertos criterios, tanto internos como externos, ¿no? Internos, ya se ha hablado de la consistencia interna, ¿no? De la validez y la relevancia. ¿Quién es la consistencia interna? Pues, ¿quién la puede detectar? Pues el director, los sinodales, bueno, el director sobre todo, y otros lectores, ¿no? Y alguien ha dicho que es muy importante, de mis antecesoras, o más de una, que es muy importante estar presentando en congresos, en coloquios, hasta en la familia, dijo, creo, Claudia, o alguna, no sé. Y es cierto que es muy importante estar exponiendo, y ahí es donde se va viendo la relevancia o la consistencia.
bueno, la validez, digamos, y la relevancia, pues la relevancia tiene que ver con que en efecto uno pueda conectar los resultados con problemas del aula, con problemas que enfrentan los profesores o con problemas que enfrentan los niños o con problemas que enfrentan, en fin, que sea algo que de alguna manera tenga una conexión. La investigación básica generalmente no se preocupa demasiado por eso, pero por lo menos sí debe demostrar cómo se podría llegar a conectar con eso. A eso se refiere la relevancia. Bueno, criterios externos, pues ya sabemos que las aprobaciones de los designados en la institución para dar seguimiento y evaluar a la investigación, ¿no? O sea, el estudiante tiene que convencer a un conjunto de profesores designados que le van a dar seguimiento a su tesis, ya sea a lo largo de la tesis o en momentos puntuales. Y el criterio más importante es que dé lugar al menos a una publicación en una revista especializada de un nivel apropiado. Ese es un criterio de calidad, ¿no? Si nosotros no podemos de la tesis sacar ningún artículo, bueno, pues eso quiere decir que probablemente no tenga los suficientes méritos la tesis. Es una medida de calidad. Bueno, me paso a la siguiente. Este último punto va a tener que ver con lo que sigue, lo de la publicación. ¿Qué pasos conviene dar para transformar una investigación en un artículo de investigación? Bueno, en primer lugar, conviene que el estudiante transite durante el desarrollo de su investigación varias veces por el ciclo de análisis de datos. O sea, el ciclo de análisis de datos es el siguiente. Se obtienen datos, se reducen los datos y luego se busca presentar los datos y finalmente obtención y verificación de conclusiones. Y este ciclo puede estar dando vuelta en los tres círculos o más bien no son círculos, son elipses, no, de la derecha. Pueden dar varias vueltas, pero una cosa que es muy importante es la presentación de datos. O sea, uno tiene unos datos, pues, transcripciones o respuestas a un cuestionario o cosas así. Uno los tiene que reducir y, sobre todo, ponerlos de una manera presentable, que le entienda a un tercero. Me refiero a tercero porque el segundo sería el director. Uno es el primero, el director es el segundo, y algún otro tercero tiene que entender, leer, qué dicen esos datos. Y uno tiene que hacerlo de esa manera. Y si eso se va haciendo, digamos, desde que uno hace la primera toma de datos, va uno refinando la manera de presentar los datos y esto hace que sea más fácil escribir un artículo. Luego, bueno, escribir a lo largo de la investigación informes parciales para exponer y publicar en eventos académicos, coloquios, congresos, conferencias, revistas locales. Ya mis antecesoras hicieron énfasis en esto. Y lo anterior en estrecha relación con el director. Una de las cosas que creo que es muy importante y que es así, digamos, puedo decir que soy el primero en que la voy a mencionar, es que tenemos que concebir que un artículo de investigación de un novato se tiene que hacer en conjunción con su director. ¿Por qué? Digamos, digamos en las esferas como del CONACYT, se manejaba y cuando yo asistí a algunas reuniones, ahora como han cambiado muchas cosas en CONACYT, probablemente han cambiado las cosas, pero se manejaba que un investigador tiene 3 etapas en su desarrollo. La primera es una etapa de dependencia, la segunda una etapa de independencia y la tercera una etapa de interdependencia. En la parte de dependencia, el investigador escribe y publica con alguien más experimentado. Digamos, el proceso de la escritura es muy, muy fino, muy difícil, y digamos, ingenuo pensar que un estudiante novato va a ser capaz de escribir un artículo para una revista de buen nivel, nada más así como por él solo, digamos, ¿no?
necesita hacerlo conjuntamente con su director. Ajá. Este es como una idea de lo de Vygotsky, de la zona de desarrollo próximo. El estudiante no puede escribir por sí solo un artículo para una revista de investigación si apenas está haciendo o está terminando el doctorado, pero sí lo puede hacer en conjunción con su director. Ajá. Y por otro lado, yo creo que también hay directores que tienen una concepción de que ya debe demostrar desde un principio el estudiante independencia, y eso creo que es un error y puede frustrar a los estudiantes, porque pueden estar haciendo ensayos y ensayos y mandando artículos y no tener ninguna suerte, porque la escritura de un artículo es algo muy delicado, tiene muchas finuras. Entonces, yo por eso hablo de que la investigación es una empresa social. El artículo que debe de publicar el estudiante también debe ser algo social, y entre ellos, bueno, pues tiene que intervenir es algo que tiene que hacer en conjunción con el director. Y eso no es nada malo, no es estarle escribiendo. Mucha gente dice, es que tú le escribes a los estudiantes. No es cierto. Los estudiantes hacen muchísimo trabajo, tienen datos, los organizan, los refinan, con los consejos del director, pero, digamos, a la hora de ciertas cosas delicadas del artículo, es la experiencia del director las que las puede organizar. Alguna de mis compañeras decía hace rato que bueno, y María creo también en su experiencia como editora, que muchos artículos llegan y están todos, bueno, francamente muy desarticulados, muy poco, o sea, que a simple vista uno sabe que no es un artículo que merezca publicación. ¿Y por qué ocurre eso? Porque no hay una mano experimentada que oriente al estudiante. Y esa mano experimentada tiene que ser el director. El director no se puede desentender de esa tarea y tiene que ayudar al estudiante a hacerlo. Después tiene que monitorear que el estudiante deje, digamos, de ser dependiente de él y cobre independencia, pero pues eso se logra pues con el tiempo, cuando el estudiante se va, está en su institución, etc. En fin, es importante reconocer, bueno, eso ya lo dije, que es lo que acabo de decir. Entonces, y con esto termina mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ernesto. Me parece que la mesa ha seguido un orden realmente pues bonito, interesante, porque se han ido como poniendo los ingredientes básicos y después se ha mostrado cómo esos ingredientes se van combinando desde las diferentes experiencias. El tiempo es el peor enemigo de estos eventos. Entonces, Apolo, te pediríamos que en tu participación, con todo tu talento, nos compartieras pues tus puntos de vista también hacia una conclusión de todo lo que se ha compartido en esta mesa de diálogo. Gracias, doctora Benilde. Todos los colegas que participaron. Y nuevamente reitero mi agradecimiento a los colegas que organizaron el evento y pensaron en mí para esta actividad. Bien, pues es muy rico, muy valioso todo lo que se ha plasmado en este evento, tanto los proyectos de investigación como la intervención de los profesores, los doctores y doctoras que nos han compartido muchas ideas. Hay una cuestión importante que quiero destacar al principio de esta intervención, que es la perspectiva de indagación. Nuestro sistema educativo no nos ha enseñado en realidad a tener las habilidades de indagación. Normalmente repetimos los conocimientos, habitualmente hacemos un trabajo de memorización, y cuando nos enfrentamos a este trabajo de investigación donde se requiere autonomía, ciertas habilidades de escritura, nos encontramos con serios problemas porque
estamos frente a la computadora varias horas, varios días sin poder avanzar un solo párrafo. No sé si les ha pasado, a mí me pasa constantemente, porque la investigación es una tarea que no tiene necesariamente una serie de pasos o de reglas. Se requiere un pensamiento abierto, un pensamiento flexible, porque se trata, como lo decía Ernesto, de construir conocimiento. Y el conocimiento no se construye por vías procedimentales, sino que siguen rutas que no siempre son rutas lógicas, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando nos enfrentamos a la investigación por primera vez, uno piensa que la investigación se refiere a mejorar la práctica docente o ayudar a los alumnos a que aprueben un examen o a ser mejor profesor. Esas son las expresiones habituales que escuchamos con los maestros que quieren hacer una investigación. Pero yo me uno a este punto de vista de Ernesto, de que la investigación es un proceso reflexivo y plantea un cuestionamiento sobre cómo funciona el mundo, cómo funciona la educación, cómo funciona el aprendizaje o la enseñanza. Y esta idea básica, pues, es la que, al final de cuentas, nos da luz, nos da una perspectiva sobre cómo se desarrolla la enseñanza o cómo se desarrolla la tarea educativa. Y una de las cuestiones importantes que hay que considerar es el carácter de comunidad. Ya la doctora Rebeca había señalado esta característica, y también el doctor Ernesto. No se hace solo, es una comunidad. Tenemos la responsabilidad como investigador de construir una pregunta, pero en comunidad. Esto significa que estamos obligados a mirar las publicaciones que se han hecho sobre los temas que queremos abordar, escuchar a otros expertos hablar sobre los temas. De ahí viene la importancia de los congresos y eventos, porque creo que ahí es en donde la comunidad nos puede dar una retroalimentación sobre las cuestiones que uno se plantea. Pero quiero volver un poco atrás hacia otras preocupaciones que de pronto emergen como temas prioritarios. A veces la misma Secretaría de Educación Pública en México, que es el Ministerio de Educación, o la OCDE, o la UNESCO, se han interesado por plantear temas prioritarios que son temas urgentes de investigar, que son temas relevantes que se deben atender y que no siempre son retomados o no son estudiados con toda profundidad, y que son asuntos que pueden ayudar al mundo, a otras personas. A veces también nos encontramos con trabajos o con una serie de datos empíricos, como en el caso de la teoría fundamentada, que también nos pueden ayudar a formular una investigación. Yo creo que es un tema abierto, un tema importante que se debe de seguir reflexionando, porque nos da una idea de cómo podemos posicionarnos como investigadores frente a estos retos que exige la cuestión educativa. Respecto a la siguiente pregunta, ¿cuál es la señal que permite distinguir la calidad en la investigación? Bueno, de forma general creo que los colegas, los profesores han señalado la importancia de la retroalimentación. Una retroalimentación que viene en muchos sentidos, entre pares, con profesores experimentados,
en espacios de interacción como en congresos, eventos, en las mismas revistas de investigación, se recibe retroalimentación sobre estos temas. Y esta retroalimentación nos puede decir qué tan sesgado va el trabajo, qué tan centrado y cuáles son las cuestiones todavía pendientes o abiertas. La mirada crítica de los colegas siempre es importante porque nos permite tener esta perspectiva, ya no dentro de la misma investigación, sino desde lejos, desde fuera. Y esta mirada sumamente importante también proviene de las revistas. Cuando sometemos un artículo de investigación, recibimos una retroalimentación. Nosotros pensamos que la investigación es una belleza y es una formulación consistente, pero la retroalimentación nos puede ver qué cuestiones hemos sometido, qué cuestiones podemos mejorar. Y pues esta es una cuestión que me refiero a la investigación, una cuestión que está en constante arreglo. Es un trabajo que no termina. Ustedes podrán constatar que un trabajo de investigación siempre está en mejora. Lo volvemos a leer tiempo después, volvemos a encontrar nuevas ideas, volvemos a encontrar nuevos asuntos que se podrían mejorar. Es un trabajo muy importante que se debe de asumir como en ciclos, lo ha dicho muy bien el doctor Ernesto, de que estos ciclos son etapas o son momentos en el desarrollo de la investigación que necesariamente deben de cerrarse en algún momento. Y ya para finalizar, retomando un poco estas ideas que se han expuesto sobre el cómo llevar una investigación a un artículo, pues justo es esta retroalimentación. Las ideas están expuestas en los trabajos de investigación. Algunos trabajos de investigación tienen muchas ideas, algunos trabajos de investigación tienen solamente algunas, muy poquitas. A veces esas ideas son interesantes y tendrían que explorarse un poco más. Con esto quiere decir que el paso entre la investigación y la publicación de un artículo de investigación está en función a las ideas que se quieran transmitir. A veces las ideas están en la revisión bibliográfica. Ahí aparece una idea importante y esa idea se puede utilizar para un artículo de investigación. O las ideas están al final, como habitualmente nosotros concebimos a las investigaciones. Creo que este es un tema que tiene un trasfondo importante porque nos permite mirarnos a nosotros mismos, mirar las perspectivas, mirar nuestro punto de vista y sin lugar a dudas que este escenario ha sido muy rico, muy interesante. Yo agradezco mucho todo el tiempo que se han tomado para exponer y para trabajar sus presentaciones. Ya se cumplieron mis 10 minutos. Intenté dar un cierre tomando ideas que recogí de todos los colegas. Bueno, solamente algunas porque es bastante, es un universo. Yo creo que sería importante que estos eventos pudieran tener una segunda parte para detallar y para profundizar en algunos aspectos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Apolo. Yo coincido contigo en que sí estaba pensando, no sé si tú me lo transmitiste o te lo transmití yo, pero creo que este diálogo merece una segunda parte y que ahora apenas creo que tenemos las posiciones como iniciales que ya se permitiría como entrar, ¿no? a dialogar ciertos puntos que no del todo son coincidentes. Hay algunos que son coincidentes, pero otros no. Y creo que sería muy interesante poder dialogar en torno a eso y seguramente, si Mario está de acuerdo, podremos organizar una segunda parte del diálogo que permite también a todos nuestros estudiantes hacerles preguntas desde la propia experiencia que están viviendo. Ahora, pues, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado y ya decía Mario que han tenido la bondad de acompañarnos quienes están ya en horas pues muy de la noche ya avanzada.
y entonces pues se complica, y también le agradecemos muchísimo a Leticia que está transmitiendo desde Cicata. Entonces, logísticamente se nos complica para continuar, pero queremos agradecerles de verdad a todos ustedes los puntos de vista que nos han compartido, el haberse propuesto realizar esa tarea de esta manera tan bien hecha y de compartir desde las diferentes experiencias de investigación lo que las preguntas les evocan, y creo que ha sido para todos nosotros una experiencia de aprendizaje. Entonces, bueno, Mario, ¿qué dices? Organizamos una segunda parte si ellos están de acuerdo. Sí, yo creo que sea más temprano, ¿no? Porque ya veo cabeceando a los compañeros del sur, pero sí. Pues entonces tendrán noticias nuestras. Y bueno, de verdad que les agradecemos su presencia, su compartir y el haber estado con nosotros y hacer de este coloquio un espacio de aprendizaje. Gracias a todos, y bueno, esta transmisión queda grabada. Quienes quieran volver a repasar algunos de los momentos, pues los invitamos a hacerlo en la red social del Facebook del programa. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias, gracias, nos vemos. I got rhythm in